Good morning, guys. I hope you're having a great morning. We are ready to start with this content review. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, profe. Todo cool. Todo cool, excelente. Bueno, pues Buenos días, profe. buenos días. Hola a todos, qué bueno que están acá. Bueno, ayer ya les había explicado un poquito de las dinámicas de trabajo respecto a las actividades semanales y todo eso. No sé si alguien tenga todavía alguna duda respecto al flujo de trabajo semanal y el examen. Si alguien quisiera preguntar, si alguien quisiera resolver alguna duda con eso, podemos platicarlo ahorita si alguien lo necesita, como ustedes digan. De mi parte quedó todo claro. Ok. Ayer, como tal, no fue clase, más bien fue una explicación, fue una explicación sobre cómo funciona lo de las actividades semanales y la actividad que ya está ahorita en la plataforma. Ayer lo que se hizo fue más bien explicar que la tarea que ya está en la plataforma se puede hacer de una vez, pero que era más conveniente esperarse a la sesión de hoy para que revisáramos el contenido y desde aquí ya poder orientarlos mejor en caso de que tuvieran alguna duda con la tarea de la plataforma. Entonces, como tal, más bien fue como una sesión de introducción sobre el flujo de trabajo y cómo realizar la tarea. Pero ya en concreto el contenido lo comenzamos a ver desde hoy. Entonces, si ayer no pudiste estar presente, lo interesante comienza apenas hasta hoy. Entonces no te preocupes. Por nada. Bueno, les voy a compartir la pantalla en donde les voy a mostrar ahorita la guía de contenido. En un segundo les aparece aquí mismo en sus pantallas. Hola, bienvenidos. Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a mostrar la guía. Esta guía ya la tienen en la plataforma. De hecho, en cuanto gusten pueden ir a la plataforma y descargarla. Es conveniente que la descarguen para que la tengan todo el tiempo con ustedes, para que la tengan frecuentemente a la mano en caso de requerirla como guía de estudio, porque sobre eso vamos a estar trabajando. La guía cubre todos los temas de este primer corte y son bastante sencillos, entonces realmente no va a haber como que mucho problema con esas actividades. Comenzamos entonces a revisar la guía, que espero que ya hayan descargado, y si no la pueden descargar en cualquier momento, está disponible desde ayer. La guía cubre los siguientes contenidos, que es lo que pueden ver aquí en pantalla. Las primeras unidades tratamos con algo que se llama collocations and prepositions, adjectives and adverbs, and comparative and superlative. Son muy sencillos. Descripción de la unidad. De todos modos esto lo pueden ver en su lista, pero les cuento cómo está. Descripción de la unidad. Producir lenguaje para interactuar de manera simple al hacer y responder preguntas sobre rutinas familiares y actividades de ocio, requeridas en el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencias. El nivel A2 se considera el básico avanzado, es decir, es como uno de los puntos finales antes de irse al B1, el intermedio, nivel intermedio. Objetivo de la unidad. Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de diferenciar los comparativos y superlativos, así también como los adjetivos y adverbios, y cómo usarlos en las oraciones. Los comparativos, estoy seguro de que ya los conocen o ya los han visto antes. Para hacer funcionar un comparativo, usualmente requerimos de referencias que podamos comparar. Es como decir, mi automóvil es más rápido que el tuyo, ¿no? Necesito las dos referencias que voy a comparar, un automóvil contra otro, o decir, por ejemplo, mi hermano es más alto que yo, necesito las dos referencias, dos personas que estoy comparando. Y con los superlativos lo que sucede es que no hay una comparación tal cual, sino un establecimiento de que uno de los sustantivos es simplemente superior a todos los demás.
No sé si alguien tenga alguna duda con cómo funcionan los superlativos y de todos modos los vamos a ver ahorita. No es como para preocuparse mucho. Son muy fáciles de entender y pues los vamos a ver ahorita con bastante atención. Entonces no se angustien, es bastante sencillo. Bueno, lo que pueden ver aquí en pantalla, collocation, que es una cosa llamada collocation. Collocation en inglés se le llama a una combinación de dos o más palabras que usualmente van juntas en la misma oración y que al usarse juntas hacen que nuestro lenguaje suene un poco más nativo, más común, como más natural. Piensen en el siguiente ejemplo. Cuando ustedes piensan en una televisión que no es a colores o una película que no es a colores, ¿cómo le llaman a esa película? Blanco y negro. Exactamente. ¿Por qué no dijiste negro y blanco? Pues negro y blanco. Por racista. Racista. Ok, ¿cómo te sentiste cuando dijiste negro y blanco? Me da igual. ¿Usarías Blanco y normalmente... negro, negro y blanco. Ajá, pero la cosa es, ¿usarías normalmente la expresión negro y blanco? Porque si dices una película en negro y blanco, seguramente va a brincar alguien por ahí a decirte, no, se dice blanco y negro. Pero ¿cómo igual que se negro y escucha blanco? raro. Ajá, hay algo extraño en Bueno, esa sí, se expresión escucha negro y raro. blanco, ¿no? Ajá, y puede ser Se escucha simplemente raro por la... porque no estamos acostumbrados a escucharlo así. Exactamente, puede ser no de la simplemente otra la manera. falta de costumbre, ¿no? A lo mejor sea simplemente que como es un término nuevo, suena raro decirlo como negro y blanco. Lo cierto es que los negros van primero que los blancos. De hecho, ahora que lo mencionas, Alan, vamos a pensarlo en inglés. If the movie is not a color, the movie is black and white. ¿Okay? En inglés lo decimos negro y blanco, black and white. Ahora bien, esto de los collocations nos indica justamente cómo funcionan estos términos en determinados vocablos. Es decir, por qué en español decimos blanco y negro y por qué en inglés decimos black and white. Eso es precisamente el collocations. Palabras que van juntas usualmente en una oración y que además van en cierto orden ya establecido y que si intentamos cambiar, a veces se escucha raro y a veces es incluso hasta incorrecto. Collocation es precisamente esto. En qué orden deberían ir las palabras para que tengan sentido, ya sea por costumbre, por uso lingüístico, por uso etimológico, por uso sintáctico, etcétera, etcétera, ¿no? Con sintaxis me refiero al orden de las palabras de manera cronológica en su uso para que tengan sentido en una oración. Si se dan cuenta, en ambos términos, tanto en blanco y negro como en black and white, sí hay una razón crítica gramatical para que eso suceda así. Si ustedes lo piensan en español, blanco y negro, alfabéticamente tenemos primero la palabra blanco y después la palabra negro. En inglés, alfabéticamente tenemos primero la palabra white y después la palabra primero la palabra black y después la palabra white. ¿Okay? Hay un orden alfabético en cómo acomodamos estos sustantivos calificativos. Y sucede con un montón de expresiones en general en cualquier lenguaje, no solo en inglés o en español. Entonces, lo que hacemos con esos collocations, aunque a veces los usamos sin darnos cuenta de manera consciente, es que organizamos las palabras de cierto modo para que suenen naturales, para que suenen lo más nativo posibles. Como dice en esta guía de contenido, why are collocations important? To be fluent in English, you need to know which words go together. Learning the correct combination of words will help you sound more natural. ¿Okay? Si conocen la combinación correcta de palabras y el orden en el que van a sonar más naturales o quizás más nativos cuando intenten pronunciar algo en inglés. Aquí mismo en la guía, notice the words that are used together. Memorize groups of words instead of just a single word. ¿Okay? Los collocations examples que nos muestra la guía es, por ejemplo, expresiones como take your time, do your best, make a call, go crazy, ¿no? Son algunos de los cuantos ejemplos. Son expresiones que ya existen así, que ya ni siquiera pensamos de otro modo, que ni siquiera analizamos, simplemente las aceptamos porque su uso es regularmente ese. A continuación,
una lista de algunos de los collocations que pueden ser bastante útiles, como come close, acercarse, come early, llegar temprano, come late, llegar tarde, come right back, volver enseguida, y go dark, obscurecer. ¿Okay? Son algunos de los tantos, hay más adelante otros como come to a decision, sit an exam, run a business, make a decision, take the hint. Por ejemplo, noten cómo con la expresión make a decision, en español nosotros la decimos como tomar una decisión. Es decir, las decisiones ya existen y ustedes solo eligen una, toman una decisión. En inglés se utiliza como make, hacer una decisión, make a decision. ¿Okay? En inglés no decimos take a decision, aunque en español suene natural para nosotros. ¿Okay? No funciona del mismo modo. This activity one, esta primera actividad, la vamos a llevar a cabo aquí en clase, aquí nosotros mismos. ¿Okay? Aparte está la actividad que van a hacer en la plataforma, pero de momento esta es la que vamos a hacer aquí como práctica. Activity 1, this is a chart with some collocations. Tenemos la expresión to have a party, hacer una fiesta. To make an example of someone, poner como ejemplo o hacer un ejemplo de, es decir, utilizar a una persona como referencia para ejemplificar algo. To do a favor, hacer un favor, una favor dice ahí, hacer un favor. To make friends with, hacer amigos con, o como lo diríamos más regularmente en español, hacerse amigo de. To do good or some good, hacer algo constructivo o que ayude, o hacer algo útil por alguien, ¿no? O hacer algo útil en general. To make an investment, hacer una inversión. To make a list, escribir una lista o hacer una lista o redactar una lista. To make a mistake, cometer un error. Make money, hacer dinero o juntar dinero o ganar dinero. Make a noise, hacer un ruido o hacer ruido en general. ¿Okay? Ahora bien, todos estos ejemplos que tienen acá, que vienen con una muy conveniente lista de cómo se expresan en español, deberían ir en algún lado en estas expresiones que tienen aquí incompletas. Vamos a ver si las logramos completar y ustedes me van a decir cuál va con cada una. La número 1 ya está, el ejemplo que dice we made a big mistake when we bought the car. It cost us a lot of money. Okay? We made a big mistake. Number 2, I spent a lot of money. I spent a lot of time on my own when I was a child. It was difficult for me to. ¿Cuál de los collocations quedaría bien en esta expresión? ¿Cuál de las expresiones que tienen en la tabla de arriba podría completar la frase de abajo según el contexto de lo que está narrando? Cuando era niño pasaba mucho tiempo solo. Era difícil para mí. ¿Qué cosa? ¿Cuál de los collocations tendría sentido en esta oración? Make friends. Ok, Javier ya me dijo uno, Víctor uno también. Make friends. Very good. Ok. Entonces podríamos dejarlo como it was difficult for me to make friends. Ok. También Samani ya me la contestó correctamente. Thank you very much. Por cierto, también voy tomando nota de las participaciones, así que les agradezco mucho que participen. ¿Ok? Bien, ya tienen una completa. It was difficult for me to make friends. Number 2. Can you, quién sabe qué cosa, me, quién sabe qué cosa, and lend me $200 until I get paid. Can you, me, and lend me $200 until I get paid. Yes, thank you very much. Javier, Dameli, van por el camino correcto. Tenemos... ya se me perdió. Así, can you do me a favor? Do me a favor. ¿Okay? Esto les explico brevemente. Les voy a cambiar de pantalla un momento para explicarles algo importante. Cómo funcionan los verbos transitivos e intransitivos, que eso se los había comentado me parece muy brevemente antes, pero si los quiero comentar ahorita con más claridad. Verbos transitivos e intransitivos. Es posible separar, y en algún momento es necesario aprender a separar los verbos según esta naturaleza. ¿Cuáles verbos son los transitivos y cuáles son los intransitivos?
¿Qué significa cada uno? Los verbos transitivos, como el nombre lo indica, transitivo, transición, cambio, es cuando un sujeto puede llevar a cabo una acción hacia otro sujeto, es decir, puede cambiar la acción de su persona hacia otra persona. Por eso se llama transitivo, porque puedes cambiar el sujeto hacia otro sujeto por medio de la acción. Para darles un ejemplo práctico de esto, puedo decir he kicks the ball. Él patea la pelota, ¿ok? The ball. Sabemos que kick es un verbo transitivo porque efectivamente se lo podemos aplicar a un objeto directo. Para entender qué cosa es un objeto directo, es todo aquel objeto en el cual recae la acción que previamente otro sujeto llevó a cabo. Por ejemplo, en la expresión yo me como 30 tacos, tengo un sujeto que es yo, tengo un verbo que es comer y tengo un objeto directo, los 30 tacos que están siendo afectados por mi hambre insaciable. ¿Okay? Eso se entiende bien, ¿verdad? Los objetos directos son los sujetos que están siendo afectados por la acción. Y la acción o el verbo es lo que comete otro sujeto. Por eso se llama objeto directo. Es el objeto directamente afectado por una acción. Ahora bien, kick es un verbo transitivo porque se lo puedo aplicar a un objeto directo. Para ejemplificar qué verbos no funcionan de ese modo, les voy a poner un ejemplo súper drástico en español. No se asusten por el ejemplo, es solo un ejemplo, pero ilustra de manera muy clara cómo funcionan las diferencias entre transitivo cuando se lo puede aplicar a un sujeto e intransitivo cuando no funciona hacia otro sujeto. Supongamos que tengo algo como los verbos matar o el verbo morir. Suena drástico, ya sé, pero lo ejemplifica muy claro. Y se los voy a preguntar de manera únicamente hipotética. No es que esté pidiendo que lo hagan, pero supongamos que les pregunto, ¿pueden matar a otra persona? Y olvídense de lo legal y todo eso, es solo un ejemplo práctico gramatical. ¿Se puede matar a otra persona? Sí, Claro que sí. ¿Se puede morir a otra persona? no, Veo un montón de no. Como es más, y cuando me dicen no, hasta me lo dicen riendo. Te voy a morir, ¿no? ¿Por qué no? Porque matar es un verbo transitivo que se puede aplicar hacia otro sujeto, mientras que morir es un verbo intransitivo o reflexivo que únicamente se aplica hacia el mismo sujeto que lleva a cabo la acción. Hay un montón de verbos. Si puedo grabar la clase, no te preocupes, la clase está siendo grabada desde que inició. No te preocupes, José. Todas las clases se graban y todas las clases se suben a YouTube, así que no te angusties. Desde que comenzamos la clase, esto ya se está grabando. Entonces, bueno, hay un montón de verbos cuya aplicación únicamente se pueden efectuar hacia el sujeto que le lleva a cabo. Piensen en este otro verbo, sobresalir, el verbo sobresalir. Por ejemplo, Laura, ¿tú puedes sobresalir? Sí, Laura, ¿puedes sobresalir a Luis? él puede sobresalir. Exactamente, él puede salir, pero tú no puedes sobresalirlo, no funciona de ese modo. En todo caso, lo que puedes hacer es hacerlo sobresalir. Pero entonces el verbo que estás conjugando es el verbo hacer, no el verbo sobresalir. ¿Sí? Por lo tanto, sobresalir es un verbo intransitivo. Es un verbo intransitivo porque solo funciona para la misma persona que lo lleva a cabo. Yo puedo sobresalir, pero no puedo sobresalirte. No funciona de ese modo. Como el verbo morir, que es intransitivo. Una persona puede morir, pero no puede morir a más personas. No tiene sentido. Para eso existe el verbo matar, ¿no? Les digo, el ejemplo es drástico, pero es el que como que funciona más claramente. Entonces, sobre este mismo asunto, algunos verbos transitivos o intransitivos los reconocen porque cuando hay combinaciones de verbos, lo que hacen es separar estas partículas. Ahorita se los explico para que no sea muy complicado. Por ejemplo, con la expresión do a favor. Sabemos que es un verbo transitivo porque podemos aplicárselo a otra persona.
Cuando es un verbo transitivo y puede tener más de una partícula, como en este caso do a favor, lo que hacemos es separar las expresiones y en medio va el objeto directo. Es decir, la persona o el objeto a quien le estoy aplicando el verbo. Piensen en este otro verbo. Wake up, despertar. ¿Ustedes qué creen? ¿Será transitivo o intransitivo? Es decir, ¿se lo puedo aplicar a otra persona o será que no? Sí, porque se puede despertar a otra persona. Exactamente. A ver, vamos a ver, tengo respuestas diferentes. Por ahí Javier dice que intransitivo, pero por ahí me dicen que sí se puede despertar a otras personas. Efectivamente, yo puedo decir I wake up, es decir, en el sentido de yo despierto, I wake up, pero también puedo decir I wake my friend up, es decir, yo despierto a mi amigo. ¿Sí? Como es un verbo transitivo, se separa y en medio va el objeto o la persona hacia la cual le aplico el verbo. Es como con do a favor. Si alguien dice, pues ya vi que necesitas dinero, así que te haré un favor y te voy a depositar dinero, ¿no? I will do you a favor. ¿Okay? Como es un verbo separable, en medio de la expresión e inmediatamente después del verbo va el sujeto al cual le aplicamos la acción. Similar con wake up. Si le digo a alguien, por ejemplo, despiértame a las 5 o despiértame a las 7, a las 5 es muy temprano, despiértame a las 7, sería como please wake me up. ¿Okay? Hay una acción, el objeto directo soy yo porque me van a despertar a mí y yo iría en medio de ambas partículas, wake me up. Esa es la forma en que utilizamos los verbos transitivos. Les explico esto por la siguiente razón. Si volvemos a la lista de verbos que tenemos acá, la lista de collocations, estamos viendo la expresión do a favor y la estamos viendo separada con a quién se le está haciendo el favor. Can you do me a favor and lend me $200? ¿Okay? Es decir, por esta razón, ustedes ven que do a favor está separado y en medio está ese objeto directo. Se van a encontrar eventualmente un montón de expresiones así, especialmente con los verbos llamados phrasal verbs, que son verbos que tienen a veces 2, 3 o hasta 4 partículas. Por ejemplo, wake up es un phrasal verb. Es un verbo que se compone de dos partes, la parte de wake, la parte verbal, y la parte up, la parte prepositiva. Por ejemplo, sobresalir en inglés, ese verbo se dice stand out. ¿Okay? Stand out. Solo que como ese es intransitivo, ese no se puede separar. Pero sobre esto no se preocupen, les voy a explicar con calma ya eventualmente sobre los phrasal verbs. Ahorita no se angustien mucho por eso. ¿Okay? Entonces, si en algún momento ven otro verbo de estos separables y se preguntan, ¿pero por qué está separado y por qué esta cosa va en medio? Ahorita ya tienen más idea de que si hay un verbo que tiene una parte en medio, ya pueden decir, bueno, seguramente es transitivo y es transitivo porque este verbo se aplica hacia otra persona que no es el mismo sujeto que lo lleva a cabo, sino otra persona diferente, y la otra persona va por lo general en medio de las partículas verbales. ¿Sí? Así es como se hace. Entonces le damos un vistazo a la siguiente expresión, la número 3, que dice you won't remember all the things you have to buy. Why don't you what? Make a list. Yes, thank you very much. Make a list. Exacto. Thank you very much. Why don't you make a list so you can remember all the things you have to buy? Okay. Very good. Van bastante bien. Number 4. The stock market is very unstable at the moment. I think the best way is to buy. Vamos a entender primero el contexto de la oración para saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de stock market nos referimos al mercado de valores, es decir, la bolsa de valores, ¿no? Donde ya saben, se hacen transacciones a la alta, a la baja, se compran acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, repasamos la oración. Dice, the stock market is very unstable at the moment. I think the best way to algo is to buy. Yes, thank you very much, Aaron. Yes, that's the correct expression I should make. Okay.
La mejor forma de hacer una inversión es comprar. ¿Okay? Thank you también, Dulce. The best way to make an investment is to buy. Y aparte, cuando hablamos de bolsa de valores y acciones y todo eso, como que automáticamente pensamos en inversiones y este tipo de expresiones de economía y cosas así, ¿no? Entonces es como que la que tenía más sentido. Make an investment. Number 5. Shh, don't. That's sleeping. Thank you very much. Están respondiendo como auténticos expertos. Ya van en buena racha. Yes. Don't make a noise. That's sleeping. ¿Okay? Y esto lo van a ver en muchas películas. Usualmente en películas como de terror, cuando dos personas están escondidas en algún lado y hay algún monstruo o algún asesino buscándoles, y alguien le dice al otro, don't make a noise. No hagas ningún sonido. ¿Okay? La próxima vez que vean algo en una película parecido y escuchen esa expresión, dirán, ah, sí, automáticamente, antes de leer los subtítulos, con solo escucharlo, ya sé lo que dijo. Don't make a noise. Exactamente cuando está el impostor y cuando ves que la barra no sube, dices, ah, sí, ese que está ahí, electricidad. Digo, no es que sepa de qué estén hablando, ¿no? Cuando la barra de tareas no sube dentro de la nave. Ok, bueno, volviendo al tema. Number 6. It's mom and dad's 50th wedding anniversary soon. I think we should. Yes, thank you very much. Aaron, Javier, ¿van bien? Dulce también. Thank you very much. Me gusta que son muy participativos. Me encanta eso. Es como si estuviera haciendo un streaming y estuvieran todos los seguidores ahí poniendo comentarios. Me parece que el 50 es de oro. Aaron. El 25 es de plata y creo que el de 50 es de oro. Y el de 75 es de diamante. En los muy improbables casos en que alguien llegue al 75 aniversario, solo que se hayan casado como a los 20 años y ya tengan 95 años. Pero sí. ¿Hicieron el diamante a los 60? ¿Cómo lo hicieron? Según yo es a los... ¿Qué no es a los 75 años? O a los... Ah, bueno, solo que lo hayan celebrado a los 60. Bueno, sí tiene sentido. Sí, entonces creo que es a los 60 años, no a los 75, sino a los 60. Llegar a los 60 años de casados es un auténtico logro y es de reconocerse y es de felicitar. En serio, qué enorme respeto siento por tus abuelos, padrísimo. Ok, bueno, volviendo al tema. It's mom and dad 50 wedding anniversary, es decir, están celebrando sus bodas de plata. Mi ex se aburrió de mí al mes. Lo lamento mucho, algunos han estado por ahí, yo sé, bueno, lo siento, ¿ok? Por lo tanto, I think we should, y ya me lo dijeron, sí, have a party. O si lo quieren decir en británico, I think we should have a party. I think we should have a party. ¿Ok? Number que sigue, ¿cuál es? Number 7. I think 9 months in prison was a hard sentence for downloading content illegally from the internet. But the judge wanted to algo him. One more time. I think 9 months in prison was a hard sentence for downloading content illegally from the internet, but the judge wanted to. ¿Cuál collocations funcionaría aquí? Esta puede que esté más complicada. Así que lean bien. No, make a mistake, Oscar, ya no podría utilizarse porque fue la que se usó en el ejemplo de arriba. Sería the good or some good. Vamos a analizar la de do a good o do some good para ver si funciona. Una persona se va 9 meses a prisión por descargar, digamos que el nuevo disco de Maluma, ¿no? Bueno, sí se merece la sentencia. Bueno, se fue a prisión por descargar ilegalmente algo, ¿no? Y le dan 9 meses. La persona dice aquí que fue una sentencia muy dura. Entonces, si decimos que al mandarlo 9 meses a prisión le hicieron bien, como que no tiene mucho sentido que 9 meses de prisión le haga bien a esa persona. En cambio, si dices, no man, si a este tipo le dan 9 meses de prisión por descargar el disco, pues mejor ya no bajo el Windows 10, ¿no? O mejor ya no bajo la versión gratis de Among Us en Steam con crack, ¿no?
Es decir, porque ya vi lo que le pasó al otro tipo. Entonces, ¿qué expresión utilizarían? Por ahí alguien de hecho ya me lo dijo. Dulce, ya me la dijiste. Samaní también. ¿Cómo utilizamos la expresión? The judge wanted to make an example of him. The judge wanted to make an example of him. Quiso usarlo como ejemplo, o quiso dar un ejemplo con él, o quiso utilizarlo a él como ejemplo, ¿no? O hacer un ejemplo de él. Es decir, si descargas ilegal, te vas a prisión, ¿no? Sí, 9 meses es como un poco feo, pero sí, ¿no? Entonces, la expresión que utilizamos aquí es make an example of him. Okay. Number 8. In my opinion, footballers, film stars, and investment bankers, ¿qué cosa? Too much these days. Yes, very good. Javier, Darnelli, Leonardo, van bien. En este caso, es posible separar la oración para dejarla como. Van bien, sus respuestas son correctas. Exactamente, Javier. They make too much money. ¿Okay? Solo la separamos, es decir, la expresión que me dijeron es la correcta. Es posible separarla porque hay un adjetivo calificativo ahí, un exponencial, que es too much, en el sentido de demasiado. ¿Okay? In my opinion, footballers, film stars, and investment bankers make too much money these days. ¿Okay? Hacen demasiado dinero, aunque nosotros lo diríamos de manera como más nativa, ganan demasiado dinero o producen demasiado dinero, ¿no? O obtienen demasiado dinero. ¿Okay? Make too much money. ¿Okay? Van bastante bien. Me está gustando mucho que están utilizándolas sin ningún problema. Hasta aquí, ¿alguna duda con esta parte de los collocations? Algo que quisieran repasar, que quisieran como entender de alguna mejor forma. Ustedes díganme si vamos bien hasta acá. No duda, supongo, ¿verdad? Porque leí vamos bien y leí no. Pero supongo que era el no por si hay dudas, ¿no? Entonces, creo que vamos bien. Me parece que vamos bien hasta ahorita. Va, ya saben, con toda confianza, si quisieran como repasar alguna parte de esto otra vez, me lo pueden decir y le damos otro vistazo. Ok, no dudas, excelente. Bueno, vamos a la siguiente parte que son prepositions. Preposition, ¿ok? Las preposiciones, ustedes las conocen, las utilizan todo el tiempo, las han utilizado desde siempre en español. Son un montón. Hay un montón de preposiciones que aprenderse, pero la mayoría de ustedes utiliza la mayoría, sin ningún problema. Preposiciones como a, ante, con, contra, de, desde, sin, para, por, según, sobre, detrás, todas estas son preposiciones. Las exposiciones, ¿qué expresan? ¿Qué es una preposición? Una preposición es una partícula dentro de una oración que expresa usualmente dos cosas. Puede expresar posición o puede expresar trayectoria. Por ejemplo, si yo digo, el gato está sobre la mesa, ¿cuál es la preposición? Sobre. Exactamente. Sobre. Sí, porque es la que me indica la posición en un espacio determinado. El gato está sobre la mesa. Si yo digo voy hacia la escuela, ¿cuál es la preposición? Hacia. Exactamente. Así es, porque es la que me está indicando la trayectoria. Entonces, posición o trayectoria se suelen indicar por medio de estas partículas preposiciones, ¿no? Vamos a darle un vistazo a lo que dice la guía de contenido. Dice básicamente lo que ya les expliqué, pero lo dice como más elegante. Dice, what is a preposition? A preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrases with other words within a sentence. They act to connect the people, objects, time, and collocations of a sentence. Prepositions are usually short words and they are normally placed directly in front of nouns. ¿Okay? Usualmente van directamente después
de un sustantivo. In some cases, you'll find preposition in front of gerund verbs. Ahorita les explico bien esto, la verdad es bastante sencillo. Este texto lo pone como si fuese más complicado de lo que es, pero es muy sencillo. Aquí dice, a nice way to think about preposition is as the words that help glue a sentence together. Glue significa pegamento, y lo que está diciendo este texto es que una buena manera de pensar en las preposiciones es que son como las palabras que mantienen pegadas ciertas partes de la oración. Exactamente, Aarón, los gerundios los reconoces inmediatamente porque son los que terminan con la expresión ing. Por ejemplo, run, running, walk, walking, eat, eating. Sí, efectivamente, los gerundios los identificas por su terminación ing. Veamos algunos de los ejemplos de preposiciones que tenemos aquí adelante. Aquí mismo en el texto. Dice, la primera preposición in, ¿cuándo la utilizo? Y esta lista les va a ser bastante útil. ¿Cuándo utilizo la expresión in? Por ejemplo, to indicate a location, para indicar una posición en un espacio o en un área en particular. Por ejemplo, I am in my friend's place now. Para que se entienda eso de in my friend's place, en inglés utilizamos a veces la palabra place como sinónimo de el lugar en donde vives, tu casa o tu departamento. Por ejemplo, si alguien les dice en inglés, let's go to my place, a lo mejor se escuche raro si lo dicen así, pero usualmente place es otra forma de llamarle al lugar en donde vives. Entonces si alguien les dice, let's go to my place, es como decirles, vamos a mi casa, ¿no? O vamos a la casa, o vamos al departamento. ¿Okay? Entonces, repasando de nuevo esta expresión, dice, I am in my friend's place now. Estamos utilizando esta preposición para indicar en qué espacio me encuentro. Estoy en casa de mi amigo en este momento. ¿De qué otra forma lo podemos utilizar? Use while doing something. Es decir, se utiliza para expresar en qué momento ocurre una actividad o que algo ocurre mientras se está haciendo algo o al mismo tiempo que algo ocurre. La expresión que dice aquí es the tagline should be catchy in marketing a product. Vamos a tratar de entender esta oración. The tagline should be catchy in marketing a product. Aquí hay como 3-4 palabras que a lo mejor les parezcan complicadas de entender en un principio, pero vamos a analizarlas desglosándolas hasta el fondo de las cosas. Tagline. ¿Qué cosa es el tagline? Usualmente un tagline se le llama así a una frase que está diseñada en marketing para atraer tu atención inmediatamente. Piensen en cualquier póster de publicidad o cualquier anuncio que hayan visto en algún lado y piensen en el tagline. ¿Cuál es la frase que utiliza para llamar la atención de ustedes como consumidores, por ejemplo? Piensen en cualquier producto. A que no puedes comer solo una. El mejor ejemplo que podías dar. Thank you very much, ¿no? Tagline. A que no puedes comer solo una es uno de los taglines más famosos de México y de los que más éxito han tenido. Porque no solo es que sea como un reto para el usuario, aparte es una gran verdad. Resulta que si comes sabritas, el efecto del glutamato monosódico que tienen las sabritas hace que quieras comer otra inmediatamente. Entonces, el reto es a que no puedes comer solo una. Es decir, ¿cuánto a que una vez que te comes una, te vas a comer otra inmediatamente? Eso es un buen tagline. La expresión que estamos viendo aquí en la guía de estudio dice, the tagline should be catchy. Eso de catchy es justamente eso, como que tiene que ser pegajoso, tiene que ser atractivo, tiene que ser cautivador, catchy. Catch viene precisamente del verbo catch, atrapar o capturar. Es decir, la tagline o esta frase tiene que atraparte, ¿okay? Cuando estés haciendo el marketing de un producto. Como lo decimos en inglés, the tagline should be catchy in marketing a product. Es decir, cuando hacemos el marketing o cuando publicitamos un producto, eso de publicitar lo decimos como marketing. Es un verbo y para referirnos a esta acción, a este verbo, antes le ponemos la preposición in. Les pongo otro ejemplo. Supongamos que yo digo, déjenme pensar en otra frase. Ok, we should be careful at building a school, ¿no? Deberíamos ser cuidadosos al construir una escuela, ¿no?
Utilizamos otra expresión que es at, que de hecho lo vamos a ver más adelante. Pero cuando nos referimos a un verbo que venga a continuación, usualmente utilizamos una preposición antes de ese verbo en gerundio. ¿Okay? Es muy sencillo. Desde ahorita les voy a mostrar otro ejemplo. Veamos la siguiente opción de in. To indicate opinion, belief o feeling. ¿Okay? Indicar opiniones, creencias o sentimientos. Como el ejemplo que dice acá. I believe in hard working. I believe in hard working. Creo en el trabajo duro. I believe in hard working. ¿Okay? Y eso es similar más o menos a como lo decimos en español. Si le queremos dar confianza a alguien y le queremos decir que tenemos como fe en esa persona, decimos I believe in you. You can do this. I believe in you. ¿Okay? O como decía Palpatine en el episodio 1, I believe in democracy. I believe in democracy. ¿Okay? Creo en la democracia, etcétera, etcétera. ¿Qué otra opción para in? Cuando especificamos días, meses, temporadas o años. Por ejemplo, I prefer to do maths in the morning. I prefer to do maths in the morning. Ojo, el in lo utilizamos muchas veces para expresarnos a un momento o una situación o un periodo de tiempo, pero con algunos periodos de tiempo o situaciones de tiempo en particular, no utilizamos in, sino que utilizamos on y a veces utilizamos at. Por ejemplo, utilizamos in cuando hablamos de años o cuando utilizamos de meses o de algún día específico feriado, por ejemplo, in Halloween. Pero cuando hablamos de días de la semana, utilizamos on. Por ejemplo, we have this class on Wednesday. Y cuando hablamos de momentos muy específicos, como la hora del día, podríamos decir, in this week, we have this class on Wednesday at 11 o'clock in the morning. ¿Okay? Ahí estamos utilizando tres preposiciones distintas y todas se utilizaron para hablar del tiempo. Solo que dependiendo de qué tan específico o qué tan amplio sea el tiempo del que estamos hablando, es qué preposición utilizamos. De nuevo, utilizamos in para hablar de un día muy específico, como un día feriado, como Halloween, como Navidad, cosas por el estilo. Utilizamos in para hablar de meses o de temporadas, como winter, summer, invierno, verano. O para hablar de un año. In 2020, we saw the first season of The Witcher, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuándo más utilizamos in? Cuando hablamos de colores, formas y tallas. Color, shape and size. Por ejemplo, this dress comes in 4 sizes. This dress comes in 4 sizes. No sé si recuerdan una película llamada Batman Begins, seguramente la recuerdan, del director Christopher Nolan, cuando Lucius Fox le está mostrando el Tumbler a Bruce Wayne, el vehículo que eventualmente iba a ser el Batimóvil, ¿no? Y obviamente está pintado como de un color militar, como café, con tonos así de ocre, cosas por el estilo. Lucius Fox le está mostrando el Tumbler, el vehículo este, a Bruce Wayne, y Bruce Wayne queda encantado y le hace una pregunta. ¿Does it come in black? No sé si recuerdan esa frase en particular, de hecho venía en el tráiler de la película. ¿Does it come in black? Es decir, este vehículo me gusta, ¿viene en color negro o hay en color negro? Y eventualmente pues el Tumbler se convierte en el Batimóvil de esta película de Batman Begins, ¿no? Seguramente la vieron, así que tienen que reconocer la referencia. ¿Cuándo utilizamos la preposición on? On refers a surface or something. Mauricio sí le recuerda, buenísimo. Hablamos de on cuando hablamos de superficies, a diferencia de in, que es cuando hablamos del interior de algo. Les voy a decir dos expresiones ahorita, utilizando dos preposiciones diferentes, y ustedes me dicen en dónde está cada objeto según la preposición que yo utilicé. Voy a decir casi la misma frase. Por ejemplo, the cat is on the box, y la otra expresión es the cat is in the box. ¿En dónde está el gato en cada una de las oraciones? En la caja. En la primera está sobre la caja y en la segunda está dentro. Dentro de la caja.
Exactamente, Adrián también ya lo aclaró bastante bien. Muchas gracias, sí, efectivamente están en lo correcto. Si yo digo on, me estoy refiriendo a lo que está sobre, es decir, sobre su superficie, y incluso puedo imaginar que está teniendo contacto con la superficie, es decir, está descansando sobre la superficie del objeto o de lo que sea, ¿no? Del mueble, de la caja. Si digo in, usualmente me refiero a que está contenido dentro de este objeto. Exactamente, Adrián, thank you very much. Por lo tanto, cuando ustedes vayan caminando en la calle, en español no tenemos diferencia cuando decimos en, refiriéndonos a sobre o dentro. En inglés hay diferencia. Cuando ustedes van caminando sobre la calle, ¿cómo lo dicen en inglés? Vamos a ver, Adrián, analicemos tu expresión. Si decimos... On, ¿no? Exactamente. Se te fue, Adrián. Exactamente. Si decimos walking in the street, suena como que solo la mitad superior de mi cuerpo sobresale de la calle porque la otra mitad va bajo el piso, ¿no? Como que voy atravesando el piso, ¿no? Sería como caminar in the street. A lo mejor soy etéreo y las piernas están por dentro de la calle, por dentro del pavimento, y de la cintura para arriba sí sobresale por arriba de la calle, ¿no? Está bugueado. Sí, hay un glitch. A lo mejor era un juego de Ubisoft. Eso siempre Se tiene... bugueó la calle, profe. Sí, se bugueó la calle. Había un error de textura en el valor de textura. Ok, entonces exactamente. Utilizamos on cuando hablamos de sobre, por encima de, tomando contacto con esta otra superficie. Y utilizamos in cuando nos referimos a contenido o adentro de. La siguiente expresión con on, specifies days and dates, es lo que les comentaba hace rato. Cuando hablamos de días de la semana o incluso días del mes. Por ejemplo, puedo decir I will come on Monday, como dice acá, o Radha was born on 15th August. El día del mes también lo especificamos con la expresión on. Piensen cuando dicen un día del mes como 2 de febrero, 3 de marzo, etcétera, etcétera. Lo decimos como on. Siguiente, refers TV or other device. Cuando algo está siendo transmitido o lo estamos viendo a través de un dispositivo, podemos decirlo como she's on the phone o my favorite movie will be on TV now. Exactamente, Adrián, también lo decimos como on air. Cuando algo está al aire, cuando algo está siendo emitido en directo. No decimos in, sino on. Very good, buena referencia. Parts of the body. Y las decimos con on precisamente porque estamos hablando del exterior del cuerpo, de la superficie. Por ejemplo, I have a ring, I keep wearing my wedding ring on my finger. O por ejemplo, me picó un bicho, me mordió una araña. I have a sting on my hand. ¿Okay? Tengo como esta picadura en la mano, on my hand. Sin embargo, piensen y consideren que cuando me ha mordido un perro. Por ejemplo, I have a bite on my leg. On my leg. Consideren, sin embargo, que cuando hablamos de partes del cuerpo que estén contenidas dentro del cuerpo, digamos los pulmones, el hígado, los riñones, etcétera, ahí sí es posible en algunas circunstancias referirnos a in, porque estamos hablando del interior. Pero son ejemplos más específicos. Pero, profe, aunque sea que que haya mordidas fuertes, ya que algunas se traspasan así de la piel. Sí, porque no estaríamos hablando de la piel, sino en qué extremidad del cuerpo sucedió. Entonces, usualmente sí lo dirías como on my leg. O por ejemplo, supongamos que la herida fue producida por un arma punzocortante, ¿no? O un cuchillo, ¿no? Un corte en una pierna, por decir algo, ¿no? Está muy violento, pero ya sé, pero funciona. I have a cut on my leg, ¿no? Si decimos in, es más como que estás practicando una incisión o un corte para ver hacia el interior del cuerpo. Por ejemplo, we need to cut in the leg. Cut in, en ese caso ya significaría como cortar para introducir, cortar para entrar. Pero si decimos cut on, significa simplemente hacer un corte sobre la superficie, en tal extremidad. No sé si se entiende.
Sí, tú, chido el ejemplo. Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Dice Oscar, cuando se trata de partes del cuerpo, va a depender para saber qué palabra utilizar. Sí, pero velo desde este modo, es más fácil. Si la parte del cuerpo la puedes ver porque está en el exterior, por ejemplo, alguna extremidad, los brazos, las piernas, el estómago, el tórax, la cabeza, el cuello, usualmente dices on, porque puedes ver la herida o puedes ver lo que sea, o a lo mejor es una prenda de ropa que llevas puesta encima. Por ejemplo, I have a watch on my hand, on my wrist, ¿no? Tengo un reloj en la muñeca, ¿no? O tengo, supongamos que llevas un tatuaje, ¿no? I have a tattoo on my arm, ¿ok? Porque lo llevas sobre la piel. Ahora bien, si tuvieras implantado un chip, no sé, por ejemplo, el que quiere ponernos Elon Musk para conectarnos con computadores y todo eso, que se me hace bastante interesante, se me hace muy cyberpunk, ahí sí podrías decir, I have a chip in my brain. Exactamente, el Neuralink, ¿no? I have a chip in my brain. Porque estaría en algún lugar dentro del cerebro. Ahora bien, si el chip estuviera en la superficie del cerebro, ahí podrías decir I have a chip on my brain. Supongamos que tienes un chip. Si el chip te lo ponen así por encima en la piel, podrías decir I have a chip on my skin. On my arm, on my skin. Pero si el chip fuera endodérmico y estuviera por dentro de la piel, dirías I have a chip in my skin o in my arm. Eso de nuevo relacionado a que on significa sobre y que in significa dentro de o contenido en el interior de. ¿Ok? Qué raros temas utilizamos para exponer los chips en el cerebro. Ok, ¿cómo más podemos utilizar on? To refer a state, cuando nos referimos al estado o situación o circunstancia en que se encuentra algo, un objeto o un evento o lo que sea. Por ejemplo, the products available in the store, the products available in the store are on sale. Vamos a ver el uso de esas dos preposiciones. Dice the products available in the store, es decir, los productos disponibles en la tienda, dentro de la tienda, are on sale, están en descuento, are on sale. El sale es la situación en la que se encuentra, es el estado o circunstancia en la que se encuentra el producto, y a esa nos referimos como on. No decimos in sale, sino on sale. ¿Okay? Siguiente proposición es cuando utilizamos at. To indicate a place. Cuando nos referimos a un lugar. Por ejemplo, there are a good number of people at the park. La gente que está ahí. Hay un buen lugar, un buen número de gente en el parque, ¿no? A good number of people at the park. Cuando nos referimos a una dirección de correo electrónico, el arroba en inglés se dice como at. Por ejemplo, please mail me at detail at bla bla bla. Por ejemplo, supongamos que alguien tuviera su correo electrónico de la secundaria, algo así como Vampiro Twilight 666 Crepúsculo, no sé qué. Yo creo que han de haber cambiado de correo, pero imagino que en algún momento tuvieron uno de esos correos que luego no queremos reconocer que tuvimos, ¿no? Así que alguien le dice, supongo que remontándonos como al 2005 por ahí, ¿no? Y alguien dice, oye, sí, escríbeme, ¿no? Mándame un correo, write me, for example, at... se me echa esos correos. Ok, voy a utilizar esos ejemplos que están poniendo, buenísimo. Por ejemplo, send me an email, I am Bebecita Berlin 2001 at burundis.com. Ya ni siquiera existe Burundi. Wow, Humberto. Ok, vamos a utilizar ese también, ¿no? Dice, sí, soy un empresario muy serio. Ya podemos finalizar el trato de la compra de este supermercado y de estos condominios y vamos a hablar con el asesor. Así que por favor, mándeme un correo a golosa69 at hotmail.com. Quiero escuchar una situación así y quiero estar presente cuando algo suceda, ¿no? Así es, señor presidente, ya logramos extraditar a los criminales. Le vamos a enviar un correo a su dirección, que es bestpresidenttheworld@havenuts.amongus.com, very happy, ¿no? at gmail.com. Nunca va a ocurrir, pero me encantaría verlo. Digo, y ahorita sus correos pues ya están así como tristes, ¿no? Porque nada más es la matrícula y @upchiapas, bla bla bla. Ya no tienen chiste. Pero imagino que por ahí todavía deben conservar sus correos, aquellos que dan pena. Mata viejitas, ya ni me acordaba de esa situación. No te preocupes, Samaní, todos tenemos correos.
Digo, y el de ahorita pues no es que esté triste, más bien tiene una función como muy específica, ¿no? Hacerles recordar su matrícula y etcétera, etcétera. Mira, en cuestión de dinámica de organización, a lo mejor sí hay una matrícula que los identifica como un número, ¿no? Pero sí les puedo decir, para un teacher jamás van a ser, para mí jamás van a ser una matrícula. Yo ni siquiera me sé sus matrículas, jamás me voy a aprender sus matrículas. Yo voy a ver quién responde chido y con eso. Entonces, no, para mí jamás van a ser matrículas. No se preocupen. Como reos. Sí, pareciera. Pero no, en serio. Solo por una simple cuestión organizativa y de sistema, es que hay que reconocerlos como una matrícula. Pero siempre van a ser personas, siempre van a ser seres humanos. Para mí en lo particular, por lo menos, siempre van a ser seres humanos, personas respetables, y siempre los voy a considerar como tal, así que no se preocupen. ¿Les parece bien? Número 587. No es cierto, no, sí, siempre van a ser personas. ¿Okay? Y sí, depende de quién me mate en el Among Us. Jamás lo olvidaré. Bueno, siguiente preposición. Cuando nos referimos a tiempo, pero hablando de una hora específica, como les mencionaba hace rato, cuando hablamos de la hora específica en el día, la hora siempre nos comunicamos con ella como at. Por ejemplo, meet me at 5 p.m. tomorrow. O por ejemplo, la clase el próximo martes es at 11 o'clock. O el examen tal día, the exam will be at 12 o'clock. O at night, por ejemplo. Thank you very much, ¿no? La expresión at night es correcta. Es muy raro que le vean como in the night. Sí existe, pero usualmente lo decimos como at night. Cuando nos referimos a que algo pasa en la noche, decimos at night. Thank you very good, Azalia. Y para indicar la actividad, por ejemplo, John laughed at my acting in the play. Cuando nos referimos a un verbo, a cómo nos desempeñamos en un verbo o en una actividad en particular, por ejemplo, si quiero decir que yo soy bueno para jugar Overwatch, por decir algo, ¿no? Lo diría como I am good at playing Overwatch. Y mi verbo a continuación siempre debe ir en su forma gerundio, en su forma ing. Y en general, cualquier verbo que venga después de una preposición, para que esto sea más fácil de recordar, cualquier verbo después de una preposición siempre va a estar en gerundio. Si quiero decir, por ejemplo, que soy muy bueno para leer poesía, I am very good at reading poetry. O que soy muy bueno para comer alitas, ¿no? I'm very good at eating spicy wings, ¿no? De Wingstop. O de la casa de las alitas, ¿no? Las más recomendables, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces utilizamos at para referirnos a esta acción, y la acción o el verbo siempre lo vamos a encontrar en gerundio, en su forma gerundio ing. Hasta aquí, ¿alguna duda con el uso de estas tres preposiciones? ¿Hay algo que quisieran corroborar, que quisieran que les explicara de una mejor forma? ¿Van bien con esto? ¿Quieren que repasemos algo? A mí muy bien. ¿Todo bien hasta ahorita? Profe, yo me di cuenta de algo ahorita. Sí, dime. Por ejemplo, en la parte de in y en la parte de on, Ajá. ambos dice specific days. Bueno, uno dice specific day y otro specific days. O sea que se puede usar in y on. No, qué bueno que lo mencionas. Buenísima pregunta. Es una pregunta muy, muy ad hoc. Porque exactamente lo que mencionas podría verse como una confusión, porque nos están diciendo días específicos en ambos casos. ¿A qué se refiere los días específicos en ambas situaciones? Cuando decimos los días específicos utilizando in, es cuando nos referimos a días marcados en un calendario como festividades. Por ejemplo, Halloween, Navidad, Día de Muertos o Día del Trabajo, etcétera, etcétera. Exactamente, Mauricio. Cuando nos referimos a días específicos utilizando in, es porque nos referimos a fechas específicas consideradas como remarcables en un calendario. Y en el caso de on, nos referimos a días específicos hablando de los días de la semana o de un día en particular del mes, cuando yo quiero especificar una fecha por alguna circunstancia. Por ejemplo, un cumpleaños, o el día en que va a ocurrir un festival, o el día en que va a ocurrir tal coche, no sé, el día en que voy a llegar a tal lado, el día en que quedamos para ver una película, etcétera, etcétera. Mauricio y Adrián sí lo están diciendo bastante bien. Días entre semana los utilizamos como on.
Y días célebres, exactamente, los días feriados, los que en inglés se llaman Red Letter Day, y se los pongo aquí mismo en la ventana, Red Letter Day. Se llaman así esos días especiales, porque si se dan cuenta en un calendario, bueno, en los antiguos calendarios de papel, todos los días del mes vienen en color negro, pero los días feriados o días especiales vienen en color rojo. Los números vienen en grande en color rojo. Por eso se les llaman Red Letter Day. Y en inglés eso es un sinónimo como decir, este es un día importante. This is a Red Letter Day, ¿no? Así como este día va a quedar registrado, ¿no?, en la memoria. Entonces, esos días célebres, como los dice Adrián, esos son los que los decimos como in Halloween, I like to dress as a werewolf, ¿no? Me gusta vestirme de hombre lobo en Halloween, ¿no? Exactamente, Adrián. I see you on Saturday, I see you in Halloween. Very good, excellent. No sé si está quedando bien hasta ahorita, si está quedando claro. Sí, profe, ya ¿Sí? se me despejó la duda. Va, buenísimo. Al contrario, gracias por preguntar, porque a lo mejor más de uno tenía la duda y ya me ayudaste a responder un montón de posibles dudas que podrían haber habido por ahí. Entonces, thank you. Aprecio mucho cuando preguntan, porque sí resolvimos un montón de cosas a la vez. Very good. Bueno, entonces, lo siguiente que veríamos de esta cosa de las preposiciones es Preposition of Times. Ya lo tienen aquí en su guía de contenido. Entonces, si en algún momento tuvieran todavía alguna duda sobre cómo se utilizan, pueden recurrir de nuevo a esta guía y ver cómo funcionan acá. Aquí hay varios ejemplos de cuando se utiliza con los días, con las fechas, con los meses, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, the activity 2, la actividad 1 ya la hicimos, que fue la de los collocations que hicimos en esta página de aquí arriba. La actividad 2, esa se va a llevar a cabo en la plataforma. Esa es la que ustedes van a completar entrando a su plataforma, que ya está activa desde ayer esta tarea, y la van a resolver. Entonces, como les decía, como la actividad ya estaba activa desde ayer a las 8 de la mañana, ya podrían haber entrado y haberla hecho y a ver cómo les iba. Y se podía, no había ningún problema. O bien se esperaban hasta esta presentación, hasta esta lectura de hoy, para que tuviesen una idea más clara de cómo utilizar las preposiciones y los collocations y sacaran una mejor calificación en la actividad, que de todos modos sigue estando abierta y tienen hasta el domingo para resolver. Entonces, si ahorita van a hacer su actividad, digo, no me refiero ahorita mismo, pero si a partir de hoy ya deciden hacer su actividad, yo confío en que les iría mucho mejor después de esta presentación que si la hubieran hecho directamente ayer. Bueno, pues espero que así sea, ¿no? ¿Cómo se encuentran hasta ahorita con todo esto? ¿Bien? ¿Sin problema? Yo creo que ha sido bastante claro, profe. Muchas gracias, buenísimo. Sí, es mi deseo ser claro, lo más claro posible. Bueno, pues básicamente eso es el contenido de la primera semana. Como se dan cuenta, realmente es muy sencillo. Yo les sugeriría, como ya les había dicho antes, que si pudieran tener su guía impresa, está bien. A lo mejor no sea tan necesario. Es buena idea tenerla impresa, pero se puede no. Sin embargo, la lista de verbos, esa sí sería muy recomendable que la tuvieran impresa, por lo que les expliqué del output, ¿no? De cómo funciona la adquisición de contenido. Entonces, sí se los expliqué, ¿verdad? Creo que sí se los expliqué. Si no, se los explico. La adquisición de contenido por medio de la No, sí percepción. lo explico, ese día. ¿Sí? Sí lo explico. Va, parísimo, gracias. Entonces, sí, la lista de verbos, sí les recomendaría que la tuvieran impresa para estarla revisando constantemente y la utilicen tanto que llegue el momento en que ya ni siquiera necesiten darle un vistazo. Entonces, pues, básicamente eso es lo de esta semana. ¿Cuál está en la plataforma? La actividad ya está en la plataforma. La lista de verbos yo se las mandé por WhatsApp, pero si alguien no la tiene, me pueden mandar un mensaje ahorita o bueno, de hecho se las mando otra vez al WhatsApp, no se preocupen. Conforme estamos hablando, bueno, de hecho ya se las mandé. Sí, se las mandé justo antes de iniciar la presentación, de hecho. Como 5 minutos antes de iniciar esta sesión, se las acababa de mandar a su WhatsApp. Entonces, si revisan su WhatsApp, ya tienen la lista de verbos de cuarto nivel que vamos a estar trabajando durante pues todo este corte, todo este cuatri.
No te preocupes, Azalia. Sí, si revisas con calma ya la verás, pero si después ves tu WhatsApp y no te ha llegado, o si alguien más la necesita, por la circunstancia que sea, o si se le pierde o lo que sea, con toda confianza me puede decir y se las envío. En el momento que sea, cuantas veces sea necesario, no pasa nada. Yo les envío la lista de verbos si alguien más la necesita. Entonces, se supone que ya la tienen en su haber, en su poder. Pero sí, si alguien no la tiene, me avisa y con toda confianza y se las paso. Ya la tienen en su WhatsApp. Por nada, Celia, un placer. Bueno, hasta aquí quiero saber si alguien tuviese alguna duda con alguna otra cosa, si quisieran preguntar algo más, si quisieran hacer algún otro comentario. Lo que gusten, estoy totalmente a su disposición para lo que desean preguntar o comentar. Díganme con toda confianza cómo se sienten ahorita, cómo creen que vamos. ¿Les parece que hasta este momento vamos bien, vamos rápido, vamos lento? Ustedes díganme con toda confianza cómo se sienten. Pues la verdad está entretenido por los ejemplos que da y todo. O sea, como que nos entiende muy chingón. Muchísimas gracias por tu comentario. Aprecio mucho y sí, es mi intención que trate de tener siempre su atención en todo momento. Es la mejor forma de disfrutar una clase, cuando tengo la atención de todos y le vamos poniendo otras cositas que no sean solo gramática y solo... Ya ves, en algún momento nos vamos a poner a hablar de películas o de videojuegos o de música. Eso va a ser garantía, va a pasar muy seguido. Y de hecho muchas veces va a pasar que nos quedemos un gran rato hablando de algo y luego, sí, por cierto, el verbo, sí, volvamos a los verbos. Va a pasar muy seguido. Vean, con la lista de verbos, por cierto, para que se vayan familiarizando con ello, si le dan un vistazo a sus verbos, de hecho déjenme abrir esa lista. ¿Dónde está? Ya se me perdió. Denme un segundo, voy a abrir la lista. Y aquí está. Ya se está desplegando. Bueno, esta lista de verbos, si se dan cuenta, son 2 páginas con 4 columnas enormes. Digo, sí, con 4 columnas. Y no me refiero a estas columnas de verbo, simple past, participle, sino que si le dan un vistazo a la lista, tenemos la lista de verbos regulares y la lista de verbos irregulares. Esta de acá es una columna que termina hasta el verbo look y de ahí continúa aquí al lado con el verbo love. Es decir, la lista termina hasta aquí work en los verbos regulares y termina en los irregulares, digo, comienza con beat y termina con smell en los irregulares. ¿Okay? Se supone que hacia el final del cuatrimestre, es decir, ustedes terminando este cuarto nivel, deberían haberse aprendido o por lo menos trabajado y ensayado hasta el último de los verbos irregulares, regulares e irregulares. Entonces, lo que yo muchas veces hago para ayudarles a entender mejor cómo funcionan y cómo se pronuncian estos verbos es hacer una lectura de los verbos para que ustedes vayan escuchando cómo suenan y se vayan familiarizando con su sonido para que cuando los escuchen sepan reconocer qué verbo es el que están escuchando. Entonces, yo les recomendaría que si ahorita tienen su lista de verbos a la mano, le den un vistazo, lo abran. Si no, de todos modos, no se preocupen porque la están viendo aquí en pantalla. Si no la pueden abrir ahorita en WhatsApp, está bien, no se angustien. Está aquí en pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer los primeros 15 verbos de esta lista. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta challenge. Creo que es el verbo número 15. Lo que voy a hacer ahorita para ayudarles es, vamos a leer los primeros 15 verbos. Bueno, voy a leer y ustedes van a escuchar cómo se pronuncian, incluyendo su simple past y past participle. El español pues no, porque no tiene caso. A menos que alguien no sepa cómo se pronuncia algo en español, pero me parece poco probable. Entonces, voy a leer los primeros 15 verbos y les voy a dar un tip muy bueno para identificar cómo debería sonar un verbo según cuál es la construcción del verbo, porque si hay una regla para saber cómo suena un verbo en pasado. Así que, bueno, escuchen con atención y si pueden vayan repitiendo conforme yo los voy diciendo, vayan repitiendo después de mí, para que se les vaya quedando el sonido y aparte vayan entrenando su pronunciación. Vamos con el primer verbo. El primero suena como accept. Please repeat after me. Accept. Accepted.
Si lo pueden ir pronunciando, no importa ahorita si no ponen su micrófono, pero traten de irlo pronunciando para que vayan practicando el sonido. Accepted. ¿Ok? Vamos al siguiente verbo, act. Y asegúrense de que la T suene claramente después de la C. Act. El pasado suena como acted. Acted. Tercer verbo, add. Pasado simple y pasado participio suenan como added. Siguiente verbo, que a veces da mucha lata porque algunos lo dicen como answer. En realidad este verbo suena como answer. Answer. O si lo quieren hacer sonar un poco más británico, answer. Answer. En pasado simple y pasado participio, answered. Con un muy suave sonido de D al final. Answered. Siguiente verbo, appear. Appear. Pasado simple y pasado participio, appeared. Appeared. Con el sonido suave de la D al final. Siguiente verbo, arrive. Para pronunciar esa V lo más correctamente posible, es un poquito similar al sonido de la F. Lo que hacemos es pronunciar esa V como si mordiéramos el labio inferior con la hilera de dientes superiores. Imagínense morderse el labio, como cuando quieren seducir a alguien. Se muerden el labio inferior. Ese sonido es el de la V. Arrive. Arrive. Ligeramente como una F. Arrive. Pasado simple y pasado participio suenan como arrived. Y hacen el sonido de la D. Arrived. Siguiente verbo, ask. Ask. Sus expresiones en pasado, asked. Asked. Les voy a explicar cómo funciona esto. Me voy a ir a la siguiente ventana. Hay una regla que les va a ayudar un montón porque aplica para todos los verbos sobre cómo pronunciar ciertos verbos según su disposición fonética. Vean la diferencia entre, por ejemplo, add o el verbo ask o el verbo switch. Déjenme quitar el logotipo. Listo. Bueno, vean estos verbos. Todos estos verbos son regulares y vean lo que pasa entre ellos. Hay algo que se llama elongación fonética. La elongación fonética significa qué tanto se puede prolongar o alargar un sonido según su naturaleza. Por ejemplo, add. El sonido de la D es bastante suave. En cierto caso podríamos prolongar ese sonido como add. O piensen por ejemplo en el verbo play. ¿Qué tanto pueden prolongar el sonido del último sonido I? Play. Lo pueden prolongar tanto tiempo como tengan oxígeno en los pulmones. Play. ¿Okay? Sin embargo, con ask pasa algo. La K suena muy sólida. No hay cómo prolongar el sonido de la K, porque termina de golpe. Ask. A diferencia de play. Ask. ¿Okay? Vean lo que pasa con celebrate. Por ejemplo, en este verbo, este sonido no suena. Celebrate. Celebrate. ¿Okay? Termina con una T y ese sonido no suena. ¿Okay? Y después tenemos switch. Switch. Es decir, termina como de golpe, pero después hay otra emisión de sonido. Switch. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque según cómo suene cada verbo en su terminación, es cómo va a sonar en pasado. Cuando un verbo termina de manera suave, cuando pueden prolongar el sonido, como en el caso de add o como en el caso de play, el pasado suena como D, muy suave. Por ejemplo, add, ¿no? En el caso de play, played. Played.
Cuando un verbo termina de manera tan cortante y tan brusca como estas consonantes, entonces el pasado suena como si le pronunciaran con una letra T. Asked. Hay un equipo para redes que se llama así, y exactamente, la consola del Nintendo Switch. Y ahorita te digo cómo se pronuncia si fuese pasado. Entonces, cuando el sonido termina tan de golpe como acá, el pasado también termina de golpe. Asked. Como si fuese una T. Asked. A diferencia de play, que termina muy suave y también termina suave. Played. En el caso de estos que terminan con este sonido, lo que hacemos en el pasado es hacer sonar ambas letras. Celebrated. Celebrated. Suenan los dos. Celebrated. ¿Y qué pasa con el sonido, por ejemplo, cuando tenemos switch o cuando tenemos, por ejemplo, el verbo fix? O, por ejemplo, el verbo wash, lavar, ¿no? Cuando terminan con SH o cuando terminan con CH o cuando terminan con X, lo que hacemos es poner una sílaba extra. Wash, washed. Switch, switched. Fix, fixed. A diferencia de esos en los que solo agregamos un sonido, aquí ponemos una sílaba completa. Play, played. Ask, asked. Switch, switched. Fix, fixed. Wash, washed. ¿Okay? Los que suelen terminar con sonidos como la T o como P, por ejemplo, o como D, usualmente suenan como ID al final. Celebrated, ¿okay? O added. O por ejemplo los que terminan con P, como voy a borrar un poco porque ya no caben. Piensen en otro verbo como por ejemplo ustedes díganme cómo van a sonar estos verbos. ¿Cómo creen que suenen los pasados de estos verbos? Para saberlo, sin que tengan que sabérselos de memoria, solo recuerden cómo termina el sonido de este verbo. ¿Se puede prolongar el sonido? ¿Se puede seguir pronunciando el sonido de la P? Poco probable. Stop. Stop. Por lo tanto, el pasado, que es así, suena como stopped. Stopped. ¿Okay? Kick. Es como el verbo ask. Termina de manera muy brusca. Kick. ¿Okay? Por lo tanto, el pasado, que se escribe así, suena como kicked. ¿Okay? Plan. Plan. ¿Qué tan suave suena plan? ¿Creen que se pueda prolongar el sonido de la N? La N en fonética es la que se conoce como un sonido nasal. De hecho, la N, si se dan cuenta, se pronuncia casi sacando aire por la nariz. Plan. Por eso, cuando están resfriados, no pueden pronunciar la letra N. ¿Sí? Entonces, la N, que es un sonido suave, se suele pronunciar como planned. Planned. Y después tenemos raise. Raise queda en la categoría de aquellos que terminan como con D o terminan como con C, es decir, le agregamos el sonido ID. Raise it. Raise it. Bueno, creo que no se alcanza a ver. Voy a subir un poco a la ventana. Está. Raise it. Entonces, sabiendo estas como tips o como reglas de pronunciación, podrían irse a su lista de verbos, que es lo que vamos a hacer ahorita,
y poder predecir incluso desde antes cómo posiblemente vayan a sonar los verbos que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos más tarde el verbo ask, que ya sabemos que va a sonar como asked, y después tenemos attend, el verbo attend. ¿Cómo se imaginan que vaya a sonar el pasado? Se termina suave, como con una letra D, y ya sabemos que las letras que terminan con D y con C, los verbos que terminan con D y C, les ponemos el sonido ID, entonces el pasado suena como attended. Attended. ¿Okay? Después tenemos el verbo bake. Aunque termina escrito con una E, el sonido suena con K. Bake. Por lo tanto, el pasado, si el verbo en presente suena tan brusco, el pasado debe terminar brusco. Bake debería sonar en pasado como baked. Baked. Como si hubiese una T al final. Baked. Después tenemos belong. Belong. Que en cierto modo el sonido también es similar al de la D o el de la C, en el sentido en que no termina brusco, pero tampoco es un sonido que se prolongue naturalmente. Entonces el pasado queda como belonged. Belonged. Como si hubiese una combinación muy suave de I y E al final, antes de la D. Belonged. Después tenemos el verbo breathe. Breathe. Hay una T, que es un sonido brusco, pero la H hace que el sonido se suavice. Breathe. Porque no suena como breathe, es breathe. Entonces el sonido en pasado es breathed. 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 Después tenemos burn. Suena con una N. Es un sonido suave, por lo tanto el pasado es burned. Burned. Celebrate, que ya lo vimos. Celebrated. Y después tenemos challenge, que termina como challenged. Challenged. ¿Okay? Esos son los primeros 15 verbos. La próxima semana vamos a ver los siguientes 15 y la próxima los siguientes 15. Profe, Dime. creo que se saltó el verbo call. Sí, cierto, muchas gracias, me lo brinqué. El verbo cold en pasado suena similar a decir frío. Cold. Cold. Gracias por mencionarlo. Sí, se me había pasado. Cold en presente suena como decir frío en inglés. En el pasado. Cold. Cold. ¿Okay? Solo que es un sonido más suave, un poquito más hacia la letra A. Cold. A diferencia de frío, que sí suena como cold. Este es más como cold. Cold. Y frío se pronuncia como cold. Es decir, el sonido es muy parecido a nuestra O. Cold. Contra cold. ¿Ok? Gracias por mencionarlo. Bueno, entonces les comentaba, esos primeros 15 verbos y los 15 de la siguiente semana y los 15 de la siguiente semana, es decir, los primeros 45 verbos van a venir en su examen de verbos de corte. Entonces, es buena idea que todos los días les den un vistazo a los verbos. Esta semana que se aprendan esos primeros 15, la próxima semana si quieren los siguientes 15, la próxima los siguientes 15, o si quieren de una vez estudiar los 45 y la próxima semana otra vez repasar los 45 y así. El examen de verbos consiste, les voy diciendo de una vez, en una serie de preguntas. No van a ser 45 preguntas, posiblemente sean unas 10 preguntas quizás, donde van a tener que construir algo con estos verbos, o quizás buscar los pasados o gerundios de estos verbos, ¿no? Pero como no saben qué verbos voy a preguntar, la idea es que se aprendan los primeros 45. ¿Ok? Y por cierto, cuando me refiero a los primeros 15, me refiero a los primeros 15 regulares y los primeros 15 irregulares. Es decir, se tienen que aprender 30 verbos por semana. 30 verbos por semana, la verdad es bastante fácil. Es sencillo, sí pueden. 30 verbos por semana, 30 regulares y 30 irregulares. ¿Okay? Y sí, exactamente, es fácil. Es fácil. Y es fácil porque esto es únicamente repetición. A algunos les funciona, por ejemplo, hacer planas, otros se la pasan repitiendo los verbos constantemente, algunos otros ponen música o se los aprenden así como cantando. Hay un montón de estrategias para aprendérselas. No hay como que una sola técnica que funcione.
Más bien hay un montón de estrategias según el tipo de estudiantes que ustedes sean. Entonces, pues ya dependería de con qué técnica o estrategia se sienten más cómodos para irselos aprendiendo. Lo único malo que les podría decir es que aquí no hay atajos. No hay como fórmulas o de cómo aprenderse más rápido algo. A diferencia de ciertas fórmulas gramaticales en donde sí hay ciertos atajos para decir, mira, esto es más fácil si lo ves así. O es más fácil si te lo recuerdas como con esta otra técnica, ¿no? Con los verbos realmente cada uno lo hace a su ritmo y a su tiempo. Lo que sí es que traten de aprenderse los más posibles de estos primeros 45 para que en un mes, bueno, en más o menos 4 semanas que sea el examen, ya estén listos para presentar su examen. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Cómo se sienten? ¿Van bien? ¿Todo bien? Excelente, todo bien hasta ahorita. Me da gusto. Sin problemas. Muy bien. Pues bueno, entonces si no hay más comentarios por ahora, ya tienen la guía de estudio para intentar hacer su primera actividad en la plataforma. La primera actividad es sencilla, no les costaría mucho trabajo. De todos modos, en cuanto la vean, en cuanto le den el primer vistazo, me pueden preguntar por si algo no queda del todo claro. No debería haber mucho problema con la guía, les digo. Pero si hubiese algo en la actividad que les resulte problemático, me pueden preguntar. Recuerden, esta es tarea. Entonces la primera tarea está bien si en algún momento preguntan lo que necesitan. Respecto a, bueno, ya después les comentaría, y a lo mejor eso sea necesario eventualmente verlo como con otra actividad. Después vamos a trabajar con los comparativos, que es cuando tenemos, como les había dicho, referencias para comparar por medio de adjetivos calificativos, pero eso lo vamos a ver más tarde, es decir, seguramente la siguiente semana. Entonces, por el momento hagan la actividad con lo que tienen, no se angustien por nada más, vamos a ir avanzando poco a poco. Y pues bueno, ya estamos terminando esta sesión porque ya es la 1, así que en esta ocasión ya terminamos. Nos veríamos en la sesión del siguiente miércoles. De aquí nos vemos hasta el siguiente miércoles. Recuerden, el próximo martes ya queda habilitada en su plataforma la actividad de la próxima semana. Esta semana solo trabajen con la actividad que tienen ahorita, sigan estudiando sus verbos y nos vemos el próximo martes para ver el contenido de lo que corresponde a la siguiente semana. Así que, si no hay más comentarios o preguntas, nos vemos la próxima semana en la siguiente sesión. Igualmente, profe, cuídese. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Por nada. profe. Hasta Sale, profe. Buena tarde. Igualmente, un placer. Cuídense. Buenas tardes. Bonita tarde, una gran semana a todos. Bye.